Bienvenidos a la videoreseña del juego arcade Demon's World. En esta aventura llena de acción y monstruos, nos adentraremos en un mundo lleno de peligros y desafíos. Prepárense para enfrentarse a criaturas aterradoras y recorrer paisajes tan diversos como inesperados. ¿Están listos para emprender esta emocionante travesía? Toplan era mejor conocido por sus juegos de disparos verticales al estilo de Fire Shark y Batsubun, pero eran capaces de hacer otros tipos de juegos durante sus 10 años de existencia. Hellfire y Zero Wing se enmarcaron horizontalmente, Snow Bros. Era básicamente su versión de Bubble Bobble. Warner era un juego de acción plataforma convencional. Y Knuckle Bash era un juego de lucha aún menos probable. Demon's World cae en la zona no convencional para Toplan, siendo un juego de correr y disparar con desplazamiento automático que se esfuerza al máximo por ser lo más parecido a Halloween posible, mezclando todo tipo de monstruos y fantasmas en una de sus aventuras de arcade más peculiares. Demon's World es una rareza de juego, pero al menos puede llamarse shooter. Es uno de esos raros juegos de desplazamiento lateral en los que, a pesar de estar a pie, tu personaje sigue avanzando automáticamente porque matar demonios es un asunto serio. El personaje del jugador 1 tiene gafas de sol y bigote que al jugador 2 más oso le faltan. Así que exige respeto. Lleva lo que parece un paquete de protones de los cazafantasmas, pero dispara misiles por defecto y es lo suficientemente ligero como para permitir un salto doble de gran alcance. Los iconos flotantes de mejoras cambian tu arma a bombas, disparos de 3 vías, láseres rosas y un oculto que te da un chorro de energía similar al de los cazafantasmas, aunque con un alcance promedio. Todas las armas funcionan mejor en diferentes situaciones, pero el disparo de 3 vías generalmente te proporciona la mayor seguridad para compensar la incapacidad de apuntar hacia arriba. El láser rosa se vuelve útil en áreas posteriores, donde te obligan a pasar por pasillos estrechos, y el poder importa más que la cobertura, y el chorro de protones azul ayuda a despejar algunos segmentos que te bombardean con enemigos más débiles. No hay mucha razón para quedarse con los misiles, y las bombas son casi inútiles, como la antorcha de Ghosts 'n Goblins, pero los iconos de armas flotan sobre la pantalla con frecuencia. En contraste con los diseños generalmente serios y futuristas de Toplan, Demon's World adopta una apariencia más caricaturesca con sus personajes. No es contra en ningún sentido, excepto que está sosteniendo un arma, y tiene un poco más en común estilísticamente con Ghosts 'n Goblins. Pero nuevamente, la elección del arma indica una era algo más moderna. Sin embargo, nunca llega a ser más moderno que el pueblo del primer área. E incluso los edificios parecen algo anticuados, como si estuvieran basados en el viejo oeste. Después de despejarlo, mayormente te encuentras vagando por bosques, islas, pueblos japoneses, tierras de fantasía china e incluso un castillo completo como pieza final. Comienzas con fantasmas rosados, con sombreros bonitos y pronto te encuentras con gargolas y criaturas de Frankenstein. Pero eventualmente te enfrentas a farolillos japoneses, poseídos, yanshis vampiros, chinos saltarines, trajes de armadura poseídos y cualquier otro disfraz de Scooby-Doo que puedas imaginar. Es un extraño guiso anacrónico que desafía los diseños generalmente futuristas del catálogo de Toplan, y algunos de los enemigos son algunos de los sprites más caricaturescos que hayan creado. Esto le da un toque interesante de personalidad, aunque se contrarresta un poco con fondos bastante sencillos y las ocasiones peleas de jefes esqueléticos espeluznantes. Estás evitando rocas empujadas por trasgos un minuto y luchando contra un cadáver flotante con atuendo de nativo americano al siguiente. También luchas contra un esqueleto samurái después de lidiar con una oleada de esos demonios japoneses de un solo ojo con paraguas. El tono puede ser un poco bizarro, por decir lo menos. Al menos la dificultad permanece constante. La muerte te devuelve a un punto de control, pero generalmente no mucho más atrás de 3 pantallas. Tus armas no tienen niveles de poder adicionales, así que no estás en peor situación en cuanto a potencia de fuego si tienes que continuar. Puedes recolectar iconos P que te permiten resistir un golpe si recoges 3 de ellos, pero nada más complejo que eso. Mientras seas persistente, Demon's World se siente superable hasta aproximadamente cuando luchas contra el jefe del dragón chino, el primero de 3 dragones, extrañamente. Después de eso, aumenta la dificultad hacia el último cuarto del juego cuando comienzan a aparecer fuegos azules invencibles mientras intentas saltar sobre brechas de agua.
Luego aparece este gigantesco plagio de Metroid, generando plagios más pequeños que reciben demasiado castigo, y necesitan ser aplastados para destruirlos eficientemente. El castillo al final te obliga a saltar sobre grandes bloques empujados por trasgos alados, y contiene 2 peleas de jefes de dragones. El primero que respira corrientes de fuego en un pasillo dolorosamente estrecho, y el último escupiendo una lluvia difícil de proyectiles. El jefe final es más fácil que el último dragón, aunque su apariencia como un lúgubre zombie encerrado en alguna especie de jaula de carne palpitante es un contraste espeluznante con la mayoría de los enemigos generalmente alegres. Demon's World no se anda con rodeos en lo que respecta a su temática disparar a monstruos y poco más. No hay mecánicas de esquiva ni sistema de puntuación, solo una aventura para 1 o 2 jugadores a través de un improbablemente diverso paisaje geográfico, haciendo volar a los malos hasta el más allá. No es el juego más emocionante ni el más loco de Toaplan, y parece ser menos recordado entre sus fans. Aún así, es algo diferente de lo que normalmente hacían, y es una aventura lo suficientemente entretenida para la temporada de Halloween. Aunque sea discutible si los dragones son apropiados para Halloween. Ha habido peores juegos de este equipo de disparos caído, así que si ya estás acostumbrado a las aventuras de Sir Arthur, la línea de sangre Belmont y las pesadillas alimentadas por la máscara del terror de Rick Taylor, vale la pena echarle un vistazo a la única incursión en videojuegos de Shire Attachment Ghosts y su compañero tonto Herman y Holo que sea. Demon's World recibió solo una versión para consola, exclusiva de Japón, para el PC Engine CD, bajo el nombre japonés Horror Story, y los gráficos son sorprendentemente similares. También cuenta con una banda sonora mejorada que, aunque es buena, puede hacer que uno se pregunte por qué este juego no se lanzó simplemente para el PC Engine normal, cuando sus recursos podrían haber funcionado igual de bien en el PC Engine normal. También mezcla el orden de los niveles por alguna razón extraña, comenzando con el segmento chino antes que el japonés y terminando en el pueblo occidental como el tercer nivel. Añade un jefe esquelético vaquero que flota en un 8, disparando balas y convocando escorpiones, y agrega un nivel final cavernoso entre el último dragón y el jefe final. A pesar de la reorganización de los niveles, el jefe y nivel adicionales hacen que esta sea la edición definitiva, aunque a menos que realmente te gustara jugar el juego de arcade. Es probable que el precio que encuentres por él sea más aterrador que esqueletos vaqueros cubiertos de escorpiones. Y con eso concluye nuestra reseña del juego arcade Demon's World. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido. ¡Hasta la próxima!